Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Donald Trump entre la campaña presidencial y las Cortes, nuestro tema de hoy en Foro de la Voz de América. Esta semana el expresidente y candidato republicano Donald Trump fue procesado judicialmente ante una corte federal de Miami por 37 cargos penales relacionados con la retención de documentos clasificados de seguridad nacional después de dejar la Casa Blanca y obstruir los esfuerzos de las autoridades por recuperarlos, según el documento de acusación. Ante la Corte, el exmandatario estadounidense se declaró no culpable de la imputación realizada por un jurado. Para analizar los desafíos legales e implicaciones políticas del caso judicial del expresidente Donald Trump, nos acompañan en el estudio la doctora Frances Colón. Ella es demócrata y trabaja para el Center for the American Progress Action. Es integrante también del Consejo Presidencial de Asesores del presidente Joe Biden en Ciencia y Tecnología y trabajó también como asesora del exsecretario de Estado John Kerry durante el gobierno de Barack Obama. Bienvenida, y ella pues va a tener la visión demócrata de este caso. Y del lado republicano nos conectamos con Anthony Verdugo. Él es estratega republicano, experimentado en campañas del Partido Republicano y fundador y director ejecutivo de la Coalición de Familias Cristianas. Lo tenemos vía telefónica, y también estamos en el área de Washington con Manuel Retureta, abogado criminalista y litigante, además de comentarista de diferentes medios de comunicación. A todos ustedes, bienvenidos, y quiero comenzar con la explicación que entregó el martes, después de salir de la corte, el expresidente Donald Trump sobre la posesión de documentos clasificados encontrados por el FBI en cajas mezcladas también con objetos personales y guardadas en uno de los baños de la residencia de Mar-a-Lago. No había tenido la oportunidad de revisar todas las cajas. Es un trabajo largo y tedioso, toma mucho tiempo, lo cual estaba preparado para hacer, pero tengo una vida muy ocupada. Esa era la explicación que daba el expresidente Donald Trump, pero quiero comenzar contigo, Manuel. Ante una corte, ¿podría el expresidente Donald Trump desestimar los cargos por retención deliberada de información de defensa nacional, simplemente diciendo que no tuvo tiempo para revisar las cajas que sacó de la Casa Blanca? No, la ley es clara, es retención de información de defensa nacional, es retención de otros documentos también, y lo que lo cargan, además de eso, es actos para tratar de ocultar, esconder y producir documentos falsos sobre esos documentos que estaban buscando. Por un año y medio desde que él salió de la oficina, esos eran documentos de la propiedad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Él, como cualquier otro presidente, podía haber pedido revisar eso, podía haber hablado con los archivos de los Estados Unidos, pero mantenió posesión de eso. Y durante ese tiempo no lo cargaron. Lo cargaron cuando los archivos y entonces el Departamento de Justicia empezó a ver que había un esfuerzo para no devolverlo, por lo menos, pero también tratar de mover, ocultar y no explicar por qué seguían en la posesión del presidente. Así que nada más que decir que no es porque lo puedo hacer, no, eso es como cualquier persona diciendo el dinero es mío y lo robé del banco porque yo quería ese dinero y yo podría hacer eso. Y tengo entendido que los cargos, Manuel, no son por los documentos que sí entregó voluntariamente, no, estos cargos son solamente por los que no alcanzó a entregar o se rehusó a entregar, como dice el indictment, ¿no? La acusación. Sí. Si miramos el calendario, salió de la oficina en el 2021, enero 2021, y los cargos y los documentos que se hacen, se fijan en esos cargos, son cosas que ocurrieron después de mayo del 2022. Todo lo que estaba pasando anterior de eso, las cajas que había devuelto, los documentos que había regresado a los archivos, no tienen que ver nada con este caso. Esto es
sencillamente posesión de esos documentos y actos para no regresar esos documentos. Ahí está Manuel Retureta dándonos un contexto general de lo que trata el caso judicial del expresidente Donald Trump. Pero miremos cómo ha tomado la opinión pública este proceso judicial. La cadena ABC y la encuestadora Ipsos preguntaron lo siguiente: ¿cree que Donald Trump debió haber sido acusado? El 48% dijo que sí, el 35% no lo cree y el 17% no sabe. La otra pregunta que hicieron fue la siguiente: ¿cree que los cargos contra Donald Trump están políticamente motivados? El 47% dijo que sí y el 37% no lo cree y el 16% no sabe. Doctora Frances Colón, ¿está ganando el expresidente Donald Trump la batalla ante la Corte de la opinión pública, independientemente de lo que está diciendo la acusación judicial? Pues mira, Jaime, me parece que no. O sea, creo que ver que los votantes, que las personas en este país piensan que estos cargos son serios, es muy importante. Estamos hablando de quedarse con documentos clasificados de interés de seguridad nacional, los secretos más protegidos del país, sobre programas nucleares, sobre planes militares. Estamos hablando de lo que nos mantiene seguros, ¿no? Y las personas entienden que esto es un país de ley y orden, que esto es un país donde las instituciones funcionan y que nadie tiene derecho a violar la ley de esa manera. Entonces, por eso es que ven los cargos como serios. Y eso es importante en la opinión popular. Lo ven como serios, pero también dicen, pero esto es político. O sea, ¿no hay una contradicción ahí? Bueno, pero ¿qué no es político cuando estamos hablando del expresidente? Todo alrededor de él, todo es una eterna campaña política, todo se vuelve un rally, todo se vuelve una parada de campaña. Salió de la corte en Miami durante el momento en la corte, y sale de la corte y va a un café y hace un rally político y le ofrece a todo el mundo comida gratis. Todo es político, por eso la percepción pública, claro, lo ve todo como político. Pero aquí estamos hablando de un proceso legal, un proceso judicial, del cual él no está exento, donde todo el mundo en este país está regido por las mismas leyes. Anthony, nos conectamos contigo telefónicamente, tuvimos una dificultad ahí con la conexión, pero según la acusación, Trump sabía de estos documentos clasificados. ¿No era más fácil entregarlos y evitar, digamos, todo este proceso judicial? Quizás, pero lo que estoy oyendo de aquí, de las dos comentaristas que están en el programa, es que básicamente, tal parece, la impresión es que ya este hombre ha sido enjuiciado, ya ha sido convicto, y ahora estamos esperando solamente la sentencia de él. Les recuerdo a los oyentes de que en los Estados Unidos, como funciona la ley, es que el acusado tiene la presunción de inocencia hasta ser probado culpable. Empezando por ahí. Eso es básico, eso todo el mundo lo sabe, eso no está para discusión ni debate. Presunción de inocencia para todo acusado. Y eso incluye Joe Biden, que está bajo investigación por los documentos, y eso incluye Hillary Clinton, quien destruyó información clasificada y nada le pasó a ella. Ahora, ¿cómo llegamos a estas acusaciones? Un gran jurado, que son miembros de la comunidad, que los reunieron y le presentaron evidencia. Jack Smith, el fiscal, le presentó evidencia, entre comillas, no lo hemos visto hasta ahora que lo estamos empezando a ver, de que habían crímenes cometidos. En ese proceso, gran jurado, que es secreto y que el otro lado no está, la defensa no existe para el acusado tampoco está presente, es solamente un lado que se oye. También traen supuestamente testigos, los cuestionan, etcétera. Pero eso simplemente lleva a una convicción. Y creo que eso es importante porque no podemos presumir de que la persona cometió ningún crimen hasta que no sea enjuiciado. Ahora, después de haber dicho eso, también hay que considerar que aquí hay 37 cargos, pero los 37 cargos, los primeros 31 es lo mismo, retención de documentos. Jack Smith lo que está intentando hacer, y creo que por eso vemos las encuestas que están a favor del presidente Trump, es que está tratando de ver cómo él consigue un cargo de los 37
que cada uno lleva entre 10 y 20 años en la cárcel, dicho sea paso, un cargo contra el presidente sabiendo que él tiene un jurado de 12 personas que van a escoger, que no han escogido todavía, y de esas 12 personas todas tienen que votar para convicción, o sea, tiene que ser unánime, y eso va a ser muy difícil cuando tú tienes un país tan dividido. Esto es Foro de la Voz de América, analizando las implicaciones legales y políticas de la acusación contra Donald Trump ante una corte federal. Luego de la diligencia judicial ante una corte de Miami, Trump defendió la tenencia de los documentos que se llevó de su residencia de Mar-a-Lago tras el fin de su presidencia el 20 de enero de 2021. Cualquiera que sean los documentos que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley. Eso es lo que dice el expresidente Donald Trump, pero miremos qué dice la Ley de Registros Presidenciales de 1978. Estados Unidos se reservará y conservará la propiedad completa, posesión y control de registros presidenciales al término del mandato de un presidente. El archivo de Estados Unidos asumirá la responsabilidad de la custodia, control, conservación y acceso a las actas de ese presidente que esté en ejercicio en su momento. Eso es lo que dice la ley. Doctora Frances Colón, ¿qué interés particular podría haber tenido el expresidente Donald Trump de retener estos documentos, como lo dice el escrito de acusación? Sí, es muy difícil adivinar sus razones verdaderas, ¿no? Lo que sí sabemos es que esos documentos contienen secretos nacionales de seguridad, secretos militares, secretos nucleares, y son cosas que afectan a nuestros aliados, afectan nuestra seguridad y afectan a los informantes que nos dan esos secretos para que nosotros podamos proteger a nuestro país. Entonces ahí tienes un poco de la información de por qué esos documentos quizás son tan importantes y se los lleva y los mantiene en su poder, aún violando esta ley, que la ley de espionaje es lo que estamos hablando. Estos documentos son clasificados de seguridad nacional. Entonces, no podemos especular, no sabemos sus razones, pero lo cierto es que nadie tiene derecho a llevarse esos documentos, a retirarlos de la Casa Blanca, a retenerlos en un baño, en una ducha, en un garaje, quién sabe, en donde más. No, eso no es parte de lo que es autorizado por la ley de retención de documentos. Anthony, dice el Washington Post que inclusive el expresidente Trump rechazó los esfuerzos de sus propios abogados para evitar la acusación por los documentos clasificados, y antes de que se nombrara al fiscal especial Jack Smith, ¿qué sentido tiene exponerse a ir a un juicio en tu interpretación de qué pudo haber pasado en ese momento por el expresidente Donald Trump para exponerse a lo que está en este momento? Es libre de evidencia, o sea, no hay evidencia ninguna, especulación, supuestamente fuentes de información que le dijeron eso es pura especulación y rumor, y yo no voy a entrar en eso. Yo quiero ir a los hechos. En 1988, la Corte Suprema, en un caso de Navy versus Egan, que era un caso en donde un empleado fue negado autorización de seguridad, la Corte Suprema en 1988 dijo lo siguiente: el presidente es el comandante y jefe del ejército y del Navy de los Estados Unidos, según artículo 2 de la Constitución. Esto fue la mayoría, que yo creo que incluso fue 9-0, si no me equivoco. La autoridad del presidente de clasificar y controlar acceso a información de seguridad nacional fluye primordialmente poder constitucional, aparte de cualquier tipo de permiso del Congreso. Entonces, básicamente, y eso no lo interpreto yo, lo interpreta Stephen Aftergood, director de la Federación de Secretos de Gobierno, el proyecto secreto del gobierno. Él dijo en una entrevista que esta autoridad le da al presidente la autoridad de clasificar y desclasificar documentos a voluntad. A voluntad. Anthony, pero hay una grabación muy clara. Sí, de esa grabación. La grabación en la acusación, nombrada en la acusación, muy claramente dice que el presidente Trump está grabado diciendo que estos documentos eran clasificados y él no los declasificó cuando era presidente y no lo puede hacer ahora.
esa conversación existe en el indictment. Y bueno, y nosotros tenemos 17 audios, 17 grabaciones en donde supuestamente se alega que el presidente de los Estados Unidos está hablando de soborno, que él aceptó de países y gobiernos en la extranjera. ¿En dónde nos deja eso, señores? Yo no creo que esta señora ha oído el audio, o quizás... No he escuchado, hay un caso del presidente, no hay un caso. Por eso no podemos caer en alegaciones, porque si estamos hablando del caso que sí existe. Anthony, lo que pasa es que estamos refiriéndonos a un documento... Yo tengo 17. Bueno, esperamos el caso, no lo hemos visto. Anthony, la verdad es que estamos refiriéndonos a un documento judicial con el que un jurado lo vota, o sea, es un jurado, es gente del público los que lo aprueban, y el expresidente Donald Trump tuvo que presentarse ante la corte. Yo quiero preguntarle a Manuel Retureta, ¿existe algún paralelo entre el caso de Donald Trump en el manejo de la información clasificado, confidencial, con el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton, que lo menciona mucho en el Partido Republicano, ellos haciendo también un paralelo de estos dos casos? ¿Son equiparables o no? Bueno, vamos a empezar con decir que hay algo que tenía Hillary que no debía haber tenido, y por eso hay un paralelo. Vamos a decir que, para argumentar, eso es el caso. Acuérdate, había un presidente que tenía esa oficina desde el 2016 hasta el 2020, y ese presidente tenía un departamento de justicia que ese presidente había apuntado el fiscal general, uno que se llama William Sessions y después William Barr, y ese presidente tenía lo mismo en la mente sobre Hillary Clinton y la preocupación que él tenía sobre los correos electrónicos y cualquier otra cosa que ella tenía. Y durante esos 4 años, ese presidente, que se llama Donald J. Trump, no sacó un fiscal especial, no sacó una investigación, ese departamento de justicia que estaba debajo del control de la administración de Trump. Así que si hay algún paralelo, vamos a empezar con el departamento de Donald J. Trump, que analizó eso, que tenían todo el esfuerzo y las personas que podían investigar eso de los Estados Unidos, y decidieron que no. Si puedo responder un poquito a lo que dice Anthony. Anthony, yo trabajo en este mundo todos los días. El sistema criminal de los Estados Unidos es el mejor del mundo, y yo nunca, como un abogado defensor, tendría el pensamiento de llegar a una conclusión con un acusado antes que un jurado lo vaya a encontrar culpable. Lo que estamos hablando ahora son los cargos, y lo que estamos viendo es que hay un fiscal que se llama Jack Smith, que se presentó delante de las cámaras para nada más que decir: estamos haciendo este trabajo, tenemos personas que tienen muchas calificaciones y dedicación para lo que están haciendo, y le vamos a dar al acusado su derecho de un juicio rápido, y él es inocente hasta que nosotros lo podemos probar culpable. El otro lado de esto es Donald J. Trump tratando de derrotar las instituciones. Sí. Jack Smith no se presentó delante de las cámaras para decir que el expresidente era terrible y es culpable. No, pero Donald Trump se presentó delante de las cámaras para decir que Jack Smith era terrible. Es un fiscal de carrera, es decir, no es que haya llegado con la administración Biden. Pero bueno, esta conversación está muy interesante. Seguimos en Foro de la Voz de América. El fiscal especial Jack Smith es el encargado de la investigación del expresidente Trump por los documentos clasificados. ¿Qué tan rápido podría resolverse el proceso judicial de Trump como lo pretende el fiscal Smith? Bueno, estamos viendo un poquito. Obviamente ese día se presentó el presidente y se presentó el valet el ayudante de él, Walt Nauta. Nauta tiene que regresar el 27. La juez Aileen Cannon, que es la que tiene la tarea de este caso, ya sacó una orden dándole instrucciones a los abogados que tienen que presentarse y preparar para tener contacto con la oficina del Departamento de Justicia, que tiene que ver cuando casos de esta naturaleza entran y documentos están clasificados, van por un proceso para asegurar que esos documentos no se vayan a filtrar, no vayan a dañar la defensa y no vayan a dañar
el gobierno. Pero lo que esperamos es que esa juez Cannon vaya a empezar a poner un itinerario, un calendario de lo que viene para el futuro. La velocidad puede ser este año, lo más pronto, sino el año que viene. Anthony, al comienzo de la conversación mencionabas el tema del jurado. Mencionaba también Manuel la juez. Esta es una juez que fue nominada por el expresidente Donald Trump cuando era el presidente. ¿A ustedes eso les da garantías? Y aparte de eso, hablemos también del jurado. ¿No va a ser favorable o qué tan favorable puede ser la conformación de un jurado que va a salir, digamos, de un estado republicano como es la Florida? Bueno, primero le quiero dar las gracias al abogado Manuel por esa aclaración. Creo que era necesario e importante porque la presunción de inocencia para todo acusado es fundamental. Con respecto a la jueza, yo creo que es interesante que estamos especulando porque simplemente fue nombrada por el presidente Trump. Eso no da ninguna garantía. Cuando el presidente Trump fue acusado, y todavía tiene un caso en Nueva York acerca de supuestamente crímenes estatales con Alvin Bragg, el juez ahí fue nombrado por Barack Obama, y sin embargo nadie está diciendo o especulando. Con los jueces, por lo menos los jueces serios y los buenos, no debe haber ninguna garantía, no importa quién lo nombró, qué presidente y qué partido. Es decir, Anthony, ellos tienen que seguir la evidencia y a dónde señala la evidencia. Ahora, le voy a decir una cosa de Hillary Clinton bien rápido, que ella destruyó esos documentos o esos emails clasificados después de que ella tenía un subpoena. Después de tener un subpoena, tú no puedes tocar la información. Ella destruyó evidencia después de un subpoena. Y creo que sí, la administración de Trump debe haber perseguido cargos y no lo hizo, y en eso estoy de acuerdo. Y lo otro es que lo mismo que estamos hablando de los tapes de audio ahora, existen en la posesión de Bill Clinton, Anthony, el expresidente. Pero y de esos... Nunca. Esos audios que queremos escucharlo porque la gente no los conoce. Doctora Colón, ¿le da alguna ventaja? ¿Ustedes consideran que tiene alguna ventaja que el caso del expresidente Donald Trump se dé en Florida o creen que no le tendría que dar ningún tipo de beneficio a él que el caso se desarrolle allá? No me parece que debería existir ningún tipo de ventaja para ningún lado. Esto es un proceso judicial y legal que se está haciendo por todas las de la ley. Escogerán el jurado. La jueza, como dijo el abogado, ha emitido la primera orden de que los abogados se presenten al Departamento de Justicia. Comenzará el proceso, habrá un calendario. En realidad, estamos hablando de un proceso legal que está ocurriendo a su paso y que han dicho que van a tratar de que sea lo más rápido posible. Entonces, no veo... Estamos confiando en que, de nuevo, las instituciones de los Estados Unidos hagan su trabajo como las conocemos, como fuertes. Estamos en una democracia y entendemos que el proceso legal va a ser justo. De nuevo, el expresidente Trump tiene derecho a ser juzgado y si es encontrado culpable, tiene derecho a ese juicio y rendir cuentas. Es solamente una etapa inicial. Doctora Frances Colón, muchas gracias por acompañarnos. Anthony Verdugo, también muy amable por conectarse con nosotros. Y Manuel Retureta, esto es Foro de la Voz de América, analizando la situación del expresidente Donald Trump, un proceso judicial que se desarrolla en medio de una campaña presidencial. Y tenían ustedes ahí las visiones demócrata, republicana y una visión legal de este caso. Sigan con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de vozdeamerica.com. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.